Okay, so I'd like to open it for questions or commentaries. Quiero abrirlo a preguntas o comentarios. Sí. Madam, can you please give a translation for Om Namah Shivaya, etc., what it means? And also, you always do like this. And I remember when we can do prostration of the Karma country, we learn body, speech, mind. So you have above the head and here and then here. So yeah, you can elaborate that. Okay. Que si puedes darnos una explicación del Om Namo y la colocación de las manos para las postraciones. Okay. I'm not the mantra Om Namo Mantra Shri Namo Shri Namo Tomo Shri. So there might be a more, let's say, official translation. I think in FPMT, maybe you have it, but yeah, but the Namo Manjushri is Namo is homage. Manjushri is the Buddha of wisdom. Entonces, puede ser que encuentren una explicación un poquito más profunda en la página de la FPMT, más directamente en algún lugar, pero bueno, básicamente Namo es homenaje, Manjushri es sabiduría. No, Sushri, I'm sorry, I don't remember what it means. Sushi, no me acuerdo qué es. Uttama is Gautama, which means the Buddha Shakyamuni. Uttama es Gautama, es decir, Buddha Shakyamuni. Okay, at least that's what I remember. Esto es lo que yo recuerdo. I was thinking when I was doing them, I think I should go and look that up before something. But the main thing is it's homage to, admiration to. El principal punto es que es homenaje o admiración hacia. Okay. And then as for the places you touch on your body, yes, I mean, traditionally it would be body, speech, and mind. And if you want to add one more, it's the guru. So you put the guru, body, speech, and mind. So to my guru, I prostrate with my body, speech, and mind. Now, maybe there's a real quick little thing in my throat, but this should be okay. Sorry. La colocación de las manos, sí, tradicionalmente es postraciones de cuerpo, palabra y mente. Pero cuando hacemos con 4 señales, arriba de la coronilla es al gurú. Entonces hago postración a mi gurú de cuerpo, palabra y mente. Okay, now actually, again, all of the movements of our body are an accumulation of karma. Y todas las movimientos de nuestro cuerpo tienen una acumulación de karma. Now, granted, if you don't have any particular mindfulness, then maybe the karma is rather vague. Claro, que si no tienes mucho mindfulness, el karma que generas es vago. But if you do things with a mindfulness and with some meaning, Pero si haces las cosas con mindfulness y con un propósito, then you're starting to accrue karma. entonces empiezas a acumular karma. Now that means, it's a dynamic. Esto nuevamente lo que significa es que es una dinámica. It has a certain quality depending on how you're motivating your thinking.
y que tiene una cierta cualidad, depende de cómo está motivada tu pensamiento. So maybe you're not aware, but in Buddhism, you tuck your thumbs inside when you do the prayer mudra. Entonces, quizás no lo sepan, pero cuando en el budismo metemos los dedos adentro de las manos cuando juntamos las manos en la mudra de la oración. So it's not flat. No, no es plano. Okay, and the reason for that is that you feel you're holding a jewel. Y la razón de esto es que sientes que estás sosteniendo una joya. And what is that jewel? Okay, sorry. ¿Y qué es esa joya? It's called a wish-fulfilling jewel. Es la joya que concede todos los deseos. But what is the wish-fulfilling jewel? ¿A qué se refieren con una joya que concede los deseos? It's love. Es el amor. Okay, now in that case, though, love is defined as En este caso, el amor está definido como may you have happiness in the cause of happiness. que puedas tener la felicidad y las causas de la felicidad. So I am holding the wish-fulfilling jewel, Entonces yo estoy sosteniendo la joya que concede los deseos, which could be your bodhicitta in this case. que puede ser tu bodichita en este caso. That means an altruistic heart. Esto significa que es un corazón altruista. Okay, and then the movement would be, okay, with my body, speech, and mind. Y entonces el movimiento con el cuerpo es con mi cuerpo, palabra y mente. And with the heart of may everybody have happiness in the cause of happiness. Y con tu corazón de que todos tengan felicidad y las causas de la felicidad. And you do prostration. Y entonces haces la postración. Okay, anyway, so sí. Referente al karma, Yampa, cuando, por ejemplo, con alguien de la familia, que toda la vida va a mantenerse esa relación, pero con quien no pudiste tú tener una buena relación cercana, amorosa, afectuosa, ¿cuál es la mejor manera de manejar una relación así que no da más para no morir como con carga kármica negativa por esa relación? ¿Cuál sería el estado mental y actitudinal con el cual tendría que estar con esa persona? So in a relationship, I was talking about karma in relationships, and in particular in family relationships, where you have a member of your family in which you can't avoid having a relationship with this member of the family, but given the circumstances and the conditions of this relationship, it's not an easy relationship, and it's never going to be an easy relationship. It's not going anywhere there. But what can you suggest that we can work towards when you're going to die? How can we keep clean? ¿Cómo podemos mantener limpia esa situación, esa relación? Sí, o sea, para que no se cree karma negativo que yo me lleve. So I don't want to keep building a negative karma that I would take to my other life. Okay. Well, first off, there's a joke. Primero, una broma. Okay, if you're divorced Si estás divorciado and you never forgive or come to peace with your ex, y nunca perdonaste, nunca hiciste las paces con tu ex, you most likely marry them in the next rebirth again. probablemente te vuelvas a casar con ellos. Okay, so that's like, oh my God, so lots of purification, yeah. Purificaciones. Okay, but so I think that's actually, it's a good thing to think about, I mean, you don't want to have, I mean, you can have both positive karmic connection and negative karmic connection. Pero es bueno pensar en eso, porque puedes tener tanto una conexión kármica positiva como una conexión kármica negativa. Okay, so I mean, you're not responsible for what that person's doing. That's not your responsibility. Tú no eres responsable por qué es lo que está haciendo esa persona. Esa no puede ser tu responsabilidad. But on your side, you are responsible for that. Pero desde tu lado, tú eres responsable de eso. So, I mean, in a case of for a family member, I mean, that's like, you were brought up together, but you can't say that there's sort of like
the same thing as when you get married. It's a little different, the karma. Entonces, cuando con alguien en la familia, cuando fuiste criados juntos, digamos, no es como que elegiste casarte con ellos, es alguien con quien pues, ahí estaba en tu familia, no puedes salir de eso. So, I mean, whether you see them or not, just in your side, the door is open. Y ya sea que los veas o no, desde tu lado, digamos, mantienes las puertas abiertas And may they have happiness because of happiness. y que ellos tengan la felicidad y las causas de la felicidad. So if you can maintain that sort of an attitude, I mean, there's no negative karma there at all. Si puedes mantener esa actitud, no hay ningún karma negativo ahí para nada. And if you were to be reborn or have a meet that person in another rebirth, Y si fueras a renacer y volver a encontrarte con esa persona en otro renacimiento, I mean, you would generally, if they again try to sort of their karma came up and it became complicated. y si nuevamente su karma surge y se vuelve a hacer una situación complicada, From your side, you'd say, hey, please, may you have happiness because of happiness. I mean, you'd have that type of karma built into you. Hey, you know, I mean, leave me alone, you know, I mean, just be happy. entonces desde tu lado vas a decir, oye, yo deseo la felicidad y las causas de la felicidad para ti, entonces como que desde tu lado ya has creado esa actitud en donde ya no hay ese enganche y dices, mantente ahí, yo y sé feliz y déjame en paz. So you don't need to feel guilty that you don't have a good relationship with a family member. That's a useless emotion. Entonces no necesitas sentirte culpable de que no tienes una buena relación con alguien en tu familia, no tiene ningún sentido, no te sirve de nada eso. I mean, we can say that like sometimes family doesn't have to be blood. Frecuentemente decimos que la familia no necesita ser consanguínea. You know, like a blood family reunion, that some of your closest friends could be much more family for you. Muchas veces tus amigos más cercanos pueden ser más familia que otros. Anyway, but so whenever you think of someone who's complicated in your life, Pero cuando piensas en alguien que es complicado en tu vida, I mean, just the simple version is just may they have happiness because of happiness, and may I facilitate that if I need to. y la versión más simple es que tengan la felicidad y las causas de la felicidad. Y mantenerlo así tan simple en la relación conforme se vaya necesitando. See at the back. Son preguntas básicas para mí que yo voy a iniciar también. Tres preguntas. Ayer que le preguntaba que me estaba comiendo, mágicamente ya no me dormí de nuevo, ya no me dormí de nuevo. Pero ahora si me son las piernas, ¿necesitario un consejo o es solo práctica? Okay, so three basic questions. The first one is, I asked you yesterday about sleeping while meditating, and magic happens, and since I asked, I haven't been sleeping, but now my legs hurt. So what's your suggestion, or it's just kind of practice? Okay, well, I said earlier that you can lie down. You don't need to sit cross-legged or like if you wish. Como les decía antes, ya les había comentado que se pueden acostar de tal forma que no necesitas estar sentado, permanecer sentadas. Te puedes acostar si así lo deseas. And in all of our rooms, I think there's quite a few extra blankets. So do put don't just stretch out on the azulejos, the tiles. Put a blanket or a yoga mat or something so you can stay warm. Pero eso sí, si te vas a recostar, no lo hagas sobre el piso frío. En nuestros cuartos quizá encuentres un cobertor extra o un mat de yoga para que lo pongas y no lo pongas sobre el frío. Or I'm sitting in a chair, change to a chair. O puedes cambiar y moverte a una silla. Or just sit with your legs stretched out. O simplemente siéntate con tus piernas estiradas. Or some cushions under your knees. O pon unas cojines abajo de tus rodillas. You're right, though. I mean, we're only on day 4, and so the following days, yes, your body's going to start to complain. Absolutely, yes. Pero estás en lo correcto. Estamos en el día 4 y en estos días es el día en el que tu cuerpo empieza a quejarse, entonces estás en lo apropiado. So be prepared. Así que prepárate, eso va a seguir. Okay, question 2.
el objetivo en este tipo de meditaciones es en algún momento no moverse para nada, incluso de no pasarse ni los años, de estar esos 20 minutos o media hora, el tiempo que sea, pero no, o sea, estar estático al 100%, ese sería el objetivo máximo físicamente. So would you say that for the meditation, the goal, like the perfect goal to achieve would be to not have to move anything at all, like even not pass some saliva? Like I know that not right now, but is that like what we're looking forward towards to not move at all? No. You know, I mean, meditation is for the cultivation of your inner life. What your body's doing is not, you know, I mean, it needs to have a certain posture, but not overly strict. No, la meditación es un cultivo de tu vida interna. Tu cuerpo necesita estar en una postura estable, pero no necesita ser extremadamente estricto. But if you do arrive at very good meditation, Pero si llegas a tener una muy buena meditación, and it's not forced at all, entonces no lo forzas de ninguna forma. your body will stay in posture without any conscious effort. Tu cuerpo se mantendrá en la postura sin hacer ningún esfuerzo consciente. And even your mouth will not have any saliva because, let's say, with good meditation, your body, mind are really in harmony and so peaceful and so, like, well, let's say focused, but not forcefully. It's the power of your mindfulness. Y tanto así que incluso tu cuerpo no va a producir saliva que tengas que tragar. Y se dice que eso sucede porque tu cuerpo y tu mente entran en una unión muy profunda y muy sutil, pero se hace sin ningún esfuerzo. Es simplemente el poder de tu mindfulness. You know, with the clarity and focus, your body will stay very peaceful. Con claridad y enfoque, tu cuerpo va a mantenerse muy tranquilo, muy en paz. Okay. Question 3. La última, justo mencionaba que hay que enfocarnos en la respiración o en estamos buenos, pero no traer en algún momento algún tipo de meditación se puede traer un tema que uno quiera trabajar para encontrar una respuesta o eso simplemente sucede. So you've been telling us to focus in our breathing and that our body is hollow and to let aside all the thinking and mental activity. But is there a moment, a time where we are to brought a mental activity or an idea of something that we want to resolve, or is that something that is not done? Yes. Sí. Okay, so I mean, none of us are really terrific meditators, so obviously we're thinking about things. Ninguno de nosotros somos los mejores meditadores, entonces obviamente seguimos pensando en cosas. So, for example, we talked about karma and rebirth and things. I'm sure you spent some time reflecting on that, even though you were supposedly meditating. Hablamos del karma y del renacimiento y otras cosas, y es lo más probable es que estuviste pensando en estas cosas que se hablaron. No, eso es natural, no es nada más que hubieras podido lograr mantener tu atención solamente en tu respiración. But that's just a general answer, okay? Pero eso es una respuesta general. Okay, yes, there are 2 styles of meditation. Pero sí, hay dos estilos de meditación. The calm abiding, where you just focus. Permanecer en calma, que es solamente enfocarte. That's shamatha, or it's got a variety of names, mindfulness. Que es shamatha, mindfulness, hay una variedad de nombres para ello. And then there is contemplative meditations. Y luego están las meditaciones contemplativas. But it's good that at first you have some shamatha or quiet, the mindfulness. Pero es bueno que al principio tengamos algo de quietud, de shamatha, mindfulness. Okay, and then within that, then you add some contemplative.
Y a eso entonces ya le agregas algunas contemplaciones. So I am adding that by, we talk about things, wisdom consciousness, Y ya estoy agregando estos aspectos al hablar de los tipos de conciencia, de sabiduría. so that things are always changing. A lo que me refiero es a reconocer que las cosas están siempre cambiando. There's a continuity of cause and circumstance, karma. Hay una continuidad de causas y circunstancias, de karma. So I mean, I think that, when I introduce a subject, you will think about it during your session, even though I don't tell you to. Entonces yo creo que cuando he introducido este tema, pienso que vas a estar pensando acerca de eso, aunque no lo he dicho de manera explícita. But I don't, because I want us to have a greater sense of calm. Pero porque estoy enfatizando en que tengamos un estado más profundo de calma, For this retreat, al menos para este retiro, I don't put a lot of emphasis about thinking about the details of karma. no estoy dándole mucho énfasis sobre pensar en algunos detalles del karma. But for example, Geshe Dawa presents that very well. Pero, por ejemplo, Geshe Dawa representa esos temas de manera muy bien, muy bien. And in Torreon, I do teach that also. Y en Torreón yo también ofrezco estas enseñanzas. So for example, I mean, there's 4 definite points about karma. Entonces, por ejemplo, hay 4 aspectos sobre el karma. Then the subjective side, Y también está el karma desde el lado subjetivo, objective side, desde el lado objetivo, the action, la acción, then how to increase karma, cómo incrementar karma, how to purify. cómo purificar. I mean, I could spend 2 days talking about that. Podría pasarme 2 días hablando de eso. So if you're interested, Entonces, si estoy interesándote, study. estudia. Okay. But I mean, the introduction that I give is adequate for what we're doing here for 10 days. Pero la introducción que estoy dando es adecuada para lo que hacemos aquí en 10 días. Okay. I mean, a lot of it's quite common sense, so it's not, don't necessarily have a lot of detail. Mucho de lo que estoy hablando es cuestión de sentido común, no se requiere mucho detalle. But do study because it's so interesting. Pero sí estudia porque es muy interesante. I mean, the like subjectively, if you were just a regular person, De manera subjetiva, si eres nada más una persona normal, okay, you collect a certain amount of karma. estás coleccionando cierto karma. But let's say you take refuge. Pero digamos que tomas refugio. Now you're consciously making a decision about what you're going to do with your life. Ahora estás haciendo una decisión consciente sobre qué es lo que vas a hacer con tu vida. Karma becomes more strong. Y el karma se hace más fuerte. Now then, let's say you take 5 precepts of the layperson. Y ahora piensa, si tomas los 5 preceptos de una persona laica, So you're cultivating yourself. entonces estás cultivándote a ti misma Karma becomes even stronger. y entonces el karma se hace todavía más fuerte. I have an analogy for that, Tengo una analogía para eso, for you. para ti. Okay, so you have a boyfriend, Digamos que tienes un novio, but he never says he loves you. pero nunca te dice que te ama. Well, man, he's more or less my boyfriend. Bueno, es más o menos mi novio. But then one day he says, I love you. Pero un día te dice, te amo. Ooh, get more serious. Entonces, no, ya se hizo más serio. So now, because he said it, the karma is a little more stronger. Yeah, I mean, ooh, okay, what's going on here? Porque lo dijo, entonces el karma ya es más serio, no es así como que, oh, ya lo dijo, pues, ¿qué está pasando aquí? Then one day, Luego, un día, he's down on one knee, se pone en una rodilla, holding your hand. te agarra la Say, mano please marry me. y te dice, por favor, cásate conmigo. Whoa, the karma got really big. El karma realmente se eleva. And then when you do marry, Y luego, cuando te casas, whole new level of karma, es otro nivel de karma, because now it's a commitment. porque ahora hay un compromiso. And actually in Buddhism, what is like, how is marriage recognized? Y en el budismo, por ejemplo, ¿cómo es reconocido un matrimonio? It's not, the Buddha doesn't give the benediction on marriage, no. El Buda no da ninguna bendición al matrimonio, no lo hace así. Prior to the actual ceremony of a commitment, marriage, Antes de una ceremonia a un compromiso, es decir, a un matrimonio, you could invite some monks and nuns to come and do prayers.
puedes invitar a monjes y monjas a hacer oraciones. And then they would pray for your long life and success and prosperity. Entonces harán oraciones para tu vida larga y para el éxito, para la prosperidad, But then they'd leave. pero luego se van. Because strictly speaking, monks and nuns cannot comment about a marriage relationship. Porque hablando estrictamente, un monje o una monja no pueden hacer ningún comentario con respecto a una relación de matrimonio. You go, why? They don't have any experience, they're single. ¿Por qué? Pues porque no tienen ninguna experiencia, ellos son solteros. So in Buddhism, if you want some help in your marriage, you go to somebody else who's married or a counselor or something. Entonces, en el budismo, si quieres ayuda en el tema del matrimonio, vas con un consejero o con alguien que está casado. So what is a wedding in Buddhism? Entonces, ¿cómo es una boda en el budismo? You got together with Juan Valdez, Tú te juntaste con Juan Valdés and then you have a party, y luego tienes una fiesta. and everybody in the neighborhood says, oh, you guys are together. Entonces todos en el vecindario dicen, estos dos están juntos. And of course, then you say, I love you, you're my partner. Yes, I love you, you're my partner. Y claro, y dices, te amo, tú eres mi pareja, y él te dice a ti también, sí, te amo, tú eres mi pareja. But the meaning, the significance of a wedding in Buddhism is you are being publicly noted as a couple. El significado de un matrimonio budista es que es públicamente reconocido, son públicamente reconocidos como una pareja. Then, Entonces, okay, for example, in Nepal, por ejemplo, en Nepal they'd have little villages in the mountains. tienen pequeños pobladitos en las montañas. And so there'd be the problem that there could be inbreeding. Y entonces había el problema que podía haber, ¿cómo se dice? Incestuosas. En relaciones Well, family, con familiares, pues. like you marry your cousin and then the children have trouble. Como que te casas con tu primo. So in Nepal, in some of these villages, Entonces, en Nepal, en algunos de estos pueblitos, if you were traveling through as a salesman or something, si estás viajando como un vendedor o algo así, the husband would invite you to sleep with his wife because they want new blood. el esposo te dirá, éntrale con mi esposa porque quieren nueva sangre. So that was common sense that they didn't want to have inbreeding. Esto era sentido común porque no querían tener esta mezcla de sangre. Then actually, again, when I was in India, Cuando yo estaba en la India, when I was in my 3-year retreat, cuando estaba en mi retiro de 3 años, I was up in the mountain in a little stone hut. estaba en la montaña en una pequeña choza de piedra And maybe, 50 meters in front of me was another little stone hut. y como a 50 metros había otra choza de piedra. And there was an old man in there that was a monk saying prayers. Y ahí vivía un monje viejo que estaba diciendo oraciones. And he had 12 children. Él tenía 12 hijos. But the story. Pero ahí va la historia. So in Tibet, he was married. Entonces, en el Tíbet, él estaba casado. He had a couple children. Y tuvo un par de hijos. Then the Chinese invaded. Luego los chinos invadieron. So he escaped to India with his wife. Entonces escapó a la India con su esposa. And after a little while, the sister showed up. Y al rato apareció la hermana. So the 3 of them lived together. Y los 3 vivían juntos. And so he had a couple more children. Y tuvieron otros par de hijos más. Anyway, so he ended up with 2 wives and 12 children. Y terminó pues aquí con 2 esposas y 12 hijos. Anyway, then both of the wives, they died prior to him. Ambas esposas murieron antes que él. And so he said, well, I don't have a wife anymore, I'm going to become a monk. So he got ordained. Él dijo, bueno, ya no tengo mujeres, entonces pues me voy a hacer monje y se ordenó. And so then he went into retreat quite close by. Entonces él estaba en retiro ahí muy cerca. And it was actually embarrassing for me. Y de hecho me daba un poquito de pena. Because I could hear him at midnight and 2 in the morning chanting prayers. He'd stay up all night long chanting. Porque yo podía escucharlo en la noche, en la madrugada, diciendo las oraciones, cantando todas las oraciones. I couldn't do that. I had to go to bed. Yo no podía hacer eso, yo me iba a dormir. So here's an old man, has 2 wives, 12 children. He's doing stronger practice than me.
un hombre mayor, con viudo, con esposas, con hijos, haciendo, que se ordenó y que estaba haciendo todas estas oraciones, tenía una práctica mucho más intensa, más fuerte que yo. Anyway, then at one point during that time, En cierto momento durante ese periodo, and we'd periodically talk, yeah. hablábamos de vez en cuando. In fact, actually, one of his children De hecho, uno de sus hijos had become a monk también se había hecho monje down in the Dalai Lama's monastery. en el monasterio del Dalai Lama. And so about once every week or 2 weeks, he would come up with food for his father. Y cada 2 o 2 semanas, 3 semanas subía para llevarle comida a su padre. But we made an arrangement that he would also bring some of my food. Y hicimos un arreglo para que él también me trajera comida a mí. So every 10 days or so, the monk would show up with food for the father and food for me. So I would stay in retreat continuously. Y entonces cada 10 días, una cosa así, este hijo subía a llevarle comida a su papá y me traía comida a mí. Y de esta manera yo podía mantenerme en el retiro sin tener que salir. Anyway, so at one point though, the father started fainting. He was cooking and then he just fainted. En cierto momento el padre empezó a desmayarse, estaba, digamos, cocinando y se desmayaba. Now he would have been in his 80s, I guess. Yo supongo que estaría ya cerca de los 80 años. Anyway, so one time when I said hello to him, En un día cuando le dije hola, he said, "Oh, something's wrong. I'm now fainting. I'm for no reason that I understand." me dijo, ay, algo está mal, me estoy desmayando sin razón que yo entienda, que yo sepa por qué. And so he said, I think it's over. Y me dijo, creo que ya hasta aquí la dejo. So he got in his little meditation box Entonces se metió a su cajita de meditación to stop eating, y dejó de comer. And then his son came up and was, of course, very concerned. My father's ill or something like that. Y su hijo subió y me dijo, estaba preocupado porque su papá estaba enfermo o algo así. So he went to Ling Rinpoche, who was my guru, and asked for advice. Entonces fue con Ling Rinpoche, que era mi gurú, y a preguntarle consejo. And so Ling Rinpoche said, "Oh, get him this and that medicine, it'd be good." El Ling Rinpoche le dijo, dale tal y tal medicina, le hará bien. Okay, and so he did. Y así lo hizo. But after a few more days, the man died. Pero después de un par de días, unos cuantos días después, el hombre murió. Okay, at a later date, then I was with Ling Rinpoche. Tiempo después estaba yo con Ling Rinpoche. And Ling Rinpoche mentioned, he said, I saw that I did a divination. I saw that his father would die. There's nothing that could be done. Me dijo, yo hice una adivinación y pude darme cuenta que el papá iba a morir, que no había nada que hacer en realidad. But I didn't want the son to feel useless, so I told him to get medicine for his father. Pero no quise que el hijo se sintiera inútil, así que por eso fue que le dije que le diera esa medicina al padre. Anyway, on that, we were on the side of a mountain. There's about 7 or 8 of us as retreat. Estábamos en un lado de una montaña, 7, 8, haciendo retiros. And each one of us had our little stone huts separated, in different parts of the mountain. Y cada uno de nosotros teníamos estas chozas de piedra separados en diferentes lugares de la montaña. So anyway, one of us had died. Entonces, de repente uno de nosotros había muerto. So we all got together. Entonces todos nos juntamos. And then we had a sort of an old wooden ladder, like just 2 pieces of wood and then the straps. Yeah. Teníamos una escalera de madera. Okay, and so we tied him up in his bed sheets and put him on top of the ladder. Lo atamos con sus sábanas a la escalera. And then we walked him down around the corner of the mountain, like still up in the mountain. Y lo llevamos su cuerpo a un lado, a otro costado de la montaña, aún a ese nivel de la montaña. It was quite moving. Y fue muy, muy conmovedor. Because 2 of the monks were Nyingmapa. 2 de estos monjes eran Nyingmapa. And so they had their thigh bone, well, if you're familiar, they had the thigh bone trumpets and the big drums, and they were doom, 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 and we little parade of us going around the mountain. Y traían sus trompetas de cuerno y sus tambores, ¿no? Entonces fuimos en procesión con el cuerpo de este compañero al otro lado mientras hacían. And so we gathered some big logs and things and put his body on top of it.
juntamos algunas maderas, algunos troncos y pusimos su cuerpo encima de eso, but it was the rainy season. pero era la época de lluvias And so it was, a lot of the wood was quite wet. y mucha de la madera estaba muy mojada. So when we tried to light the fire to cremate him, we couldn't. Y cuando tratamos de prender fuego para cremarlo, no pudimos hacerlo. So one of the monks said, I have a solution. Y uno de los monjes dijo, ya sé qué vamos a hacer. So he ran back to his little meditation hut Regresó a su cabaña de meditación, and had a can of gasoline. traía una lata de gasolina, We poured it on the body and le echó al cuerpo y lo prendió. there was just 5 or 6 monks standing around a burning body. Estábamos 6, 7 monjes ahí alrededor de este cuerpo quemándose. Anyway, so then we all went back to our huts because there was enough wood there that the body would burn. Y luego nos fuimos todos a nuestras cabañas porque había suficiente madera para dejar que el cuerpo siguiera ahí quemándose. And then the next morning, his son came up and took me. Y al siguiente día subió el hijo y me llamó And so we collected all the ashes. y juntos agarramos todas las cenizas. His body was completely burned, yeah. Su cuerpo ya estaba totalmente quemado, But we had a bag and we collected all the bones that hadn't been quite burned. pero tenía una bolsa y ahí juntamos todos los huesos que no se quemaron. And he told me, he says, I'm going to take this down to the village. Y me dijo, me voy a llevar esto al pueblo And there's a man there that will crush them into powder. y hay un hombre ahí que las muele en polvito And then mix them with clay and make little Buddhist images with it. y lo mezcla con lodo y hace pequeñas imágenes de Buda con eso. And then I will distribute that with all my brothers and sisters. Y eso lo voy a repartir con todos mis hermanos y mis hermanas. And then when they go on pilgrimage, they will take these little, there'd be like 10 or 20 or 30 of these. They'll take them to the pilgrimage places and put them there as a blessing for my father. Y entonces eran varias estatuillas de Budas y cuando irían a algún peregrinaje a los lugares sagrados, llevarían estas estatuitas a esos lugares sagrados para colocarlas en diferentes lugares sagrados para ofrecer un homenaje a su padre. And as for the ashes, we collected it all. Y con respecto a las cenizas que se juntaron, And up in the mountain, there was a river that came off from some glaciers. más arriba de la montaña había un río que bajaba de glaciares descongelándose. And we threw the ashes in that because that would go down to the river Ganges, and that was considered special or holy. Y las echamos ahí a ese riachuelo porque ese riachuelo llegaría eventualmente al Ganges y eso se considera como algo especial. So that's sort of a more of a Hindu tradition, Esto es, digamos, una tradición un poco más hindú, that they put the ashes in the Ganges River, which will then purify them and the person can go to heaven. que ponen las cenizas en el río Ganges que los purifica y entonces pueden ir al cielo. Anyway, so a nice story for you, yeah. Una bonita historia. But I mean, I bet none of you have cremated a body, have you? Estoy que ninguno de ustedes ha cremado un cuerpo, ¿verdad? I've done it twice Y yo lo he hecho 2 in veces India. en la India. Anyway, life's different there, yeah? La vida es diferente allá. Okay, so final question, then we meditate. Gracias. En el contexto de la cuestión también karmática, ¿cómo se pudiera entender desde la perspectiva budista aquellas personas que nacen con una discapacidad y que, por ejemplo, no pueden tener un acercamiento a tomar refugios, quizás para purificar lo que están viviendo? So under the perspective of karma, how would you consider and how the Buddhist perspective regarding people that are born with some kind of discapacity that doesn't allow them to take refuge and in that way purify karma? Well, I mean, you say, Buddhism is not the only religion. Bueno, budismo no es la única religión. And then so it's not like that's the only way to. So that's one thing. And so I mean, there's lots of options that maybe the parents might do. Es por un lado, porque hay muchas cosas que quizá los padres podrían hacer. Okay, but from just sort of generally, you would say, well, that baby would have some sort of karma coming from a past life.
Y bueno, podríamos decir que este bebé tendría algún karma que viene de una vida pasada, for them to be born with some defect. para que ellos nazcan así con algún tipo de defecto. Okay, well, one more story before we meditate, yeah? Una historia más antes de It's from that psychologist that reviewed children that remembered past lives. Es sobre esta historia del psicólogo que revisó vidas de gente que recordaba vidas pasadas. And this one's really interesting. Y esto es muy interesante. Okay, so it was in Thailand, Esto fue en Tailandia. and this boy claimed to remember a past life. Este niño decía recordar una vida pasada. So this is a story. Así es la historia. So in this village in Thailand, En este pueblito en Tailandia, this one man came to the village and came to the house of this boy. llegó un hombre a este pueblo, al hogar donde vivía este niño. And the boy, when the man came in, the boy, he was maybe 5 or 6 years old, he says, "You killed me." Y cuando el niño vio al hombre, le dijo, tú me mataste. And they would say, "What are you talking about?" You know, and he said, "You killed me in my last life. Y le dijo, tú me mataste en mi vida anterior. And I even have the scar." Y aún incluso tengo And, todavía and he had this big sort of birthmark on his chest. y tenía una marca de nacimiento en su pecho. And on that point, actually, many of the children that did remember their past lives that had died violently did have a mark on their body where the violence had taken place. Y de hecho, en este punto, muchos de los niños que habían recordado cómo habían muerto de manera violenta en una vida anterior, nacían con algún tipo de marca en su cuerpo, en ese mismo lugar donde habían sufrido ese daño mortal. But coming back to the little boy in Thailand, Pero regresemos al niño de Tailandia. he says, "You killed me 6 years ago." Le dijo, tú me mataste hace 6 años. The man said, how did I know? How did I know? What were you? Y le dice, ¿qué me hablas? ¿Quién eres tú? This is the interesting part. Esta es la parte interesante. He says, "I was a boa constrictor that lived in a cave." Y A big snake. yo fui una boa constrictor que vivía en una cueva. Okay, and you're a hunter, aren't you? Y tú eres cazador, ¿a poco no? So you came with 2 dogs and they were biting me. Tú llegaste con 2 perros que me estaban mordiendo. And so I was fighting with the dogs. Entonces yo estaba peleando con los perros. And then you came with your gun and you shot me, and then, shot me in the chest of the snake. Tú llegaste con tu arma y me disparaste en el pecho. And the man said, "Oh my God, I did. Exactly like you said, that's what happened." Y le dice al hombre, sí, qué barbaridad, eso justamente así tal como lo has dicho, yo lo hice. So interesting. I mean, there's a story of a very large snake being born as a human. Es muy interesante, hay una historia de una víbora muy grande que renace como un humano. Okay, and Buddhism, we believe we can accept that. En el budismo podemos aceptar eso. If you're a really, let's say, really not a very good human, like you're really rather bestial, like. Si nosotros en esta vida no somos muy buenos humanos, somos bastante bestias, digamos, You could take a rebirth as an animal puedes renacer como un humano, como un animal, because it's your karma. You're not a very nice person. porque es tu karma, no eres una muy buena persona. But for example, with us who have pets, Pero, por ejemplo, nosotros que tenemos mascotas, if you treat your pet really well, es decir, si tú tratas a tu mascota muy bien, they could take a rebirth as a human ellos podrían tomar un renacimiento como humano, because you treat them well. They're attracted to you. They love you. porque los trataste bien, se sienten atraídos a ti porque te aman. And I mean, for those of us that do have pets and we talk to them and we love them and things, so that cultivates them for the rebirth as a human. Nosotros que tenemos mascotas, si los tratamos bien, les hablamos, como les hablamos, entonces eso cultiva la posibilidad de que ellos renazcan como humanos. And I'm sure some of us know. I mean, some animals are incredibly intelligent. You can see it. Y sé que muchos de nosotros lo sabemos, algunos animales son increíblemente inteligentes, lo podemos ver. And some dogs are pretty stupid. Algunos perros son muy estúpidos. Anyway, so with that note, then anyway, you've got lots of things that your mind's going to float around as you meditate. That's cool. Let's meditate. Vamos a meditar con esto, con muchas cosas que pensar.
Okay. Do try to maintain your mindfulness, but if you want to think about some of this, that's just fine. Trata de mantener tu mindfulness. Si quieres pensar en algo de esto, está bien. Because it helps you have a greater context to your life. Pero esto te ayuda a tener un mayor contexto de tu vida.
Bring your awareness to your breathing. Trae tu atención a tu respiración. Bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a una conclusión positiva. But include, for example, all the time it took for you to get here. Pero incluye también, por ejemplo, todo lo que te tomó para llegar aquí. You know, and then the 4 days of meditation we've done, Los 4 días de meditación que hemos hecho, especially today, Monday, we completed a whole day of retreat meditation. especialmente hoy, el lunes, que hemos completado todo un día de retiro de meditación. I did this for a reason, Estoy haciendo esto por una razón, to be a little more enlightened in my life, para poder estar más iluminado en mi vida, to be more beneficial for the people in my life. para ser de mayor beneficio con las personas en mi vida, I'm happy. para estar feliz. Estoy feliz. Well, I'm not finished yet. Asparagus, no problem. Okay. So you've done 4 days of mindfulness. Has hecho 4 días de mindfulness. Now, the research that comes out of universities Las investigaciones que surge a partir de ciertas universidades, de algunas universidades, they just teach mindfulness. ellos solamente enseñan mindfulness. You know, they 20 minutes a day, 20 minutos al día, mindful attention to the breathing, atención presente en la respiración. and it is documented that these are the things that will be helped by that. Y está documentado que estas son las cosas que tendrán un efecto de este ejercicio. So they don't remove it, but they give you a much better capacity. No los remueve, pero te da una mayor capacidad. Anxiety, Con respecto a la ansiedad, depression, la depresión, high blood pressure, la alta presión arterial, migraines, migrañas, a sense of low self-esteem baja autoestima, or lack of purpose in your life, una falta de propósito en tu vida, pain, dolor, headaches, dolores de cabeza, insomnia, insomnio, stress, estrés and more quick recovery from illness or accident. y una recuperación más rápida de enfermedades o accidentes. Okay, that's just from sitting there breathing, Eso es solamente por sentarte ahí a respirar. you know, with mindfulness. Con presencia mental, con mindfulness. Okay, so now Pero ahora add to this le agregas a esto a clear motivation. una motivación clara. You know, where am I going with myself? ¿A dónde voy conmigo mismo? Some better understandings of reality, Mejores entendimientos de la realidad which give you greater, you know, like peace. que te da una mayor paz. You know, if you're in a difficult situation, it'll change. Si estás en una situación difícil, va a cambiar. You know, if there's something happening, it's got causes and circumstances. Si algo que está pasando tiene causas y circunstancias. You know, I mean, these are not part of your basic university mindfulness, Esta no es parte de tu mindfulness básico de universidad, but all of them, they improve who you are. pero todas estas cosas mejorarán quién So, eres. so you've been establishing that, Entonces, aún estableciendo esto, you know, and so so today is Monday. entonces hoy lunes See, you've accomplished 4 days. Congratulations. han terminado 4 días de Nobody's gotten hysterical or freaked out that I can nadie see. se volvió loco, nadie salió corriendo. You know, so very good. Eso está muy bien. Okay, so now Tuesday, Wednesday, Thursday will be your peak days of meditation. Martes, miércoles y jueves van a ser tus días mejores de meditación Because we have little distraction. porque tenemos pocas distracciones. Okay, so please be just, okay, you know, to think something good could happen if I take care of myself in the next 3 days. Entonces, por favor, sean cuidadosos. Algo bueno puede pasar si cuidas de ti en estos siguientes días. You know, it's like you're climbing almost to the peak of the mountain, Es como que
que estás llegando al pico de la montaña and when you get to the peak, y cuando estás por llegar a la cima, this huge vista, like, wow. cuando llegues a la cima vas a tener esta vista así maravillosa. Okay, so that's going to be the next 3 days. Así va a ser los siguientes 3 días. A wow experience. Una experiencia guau. Okay, anyway, so to make sure that happens, be mindful of your silence. Para asegurar que esto suceda, sean mindful con su silencio, Okay, be just mindful of your eating. sean mindful con su alimentación, con su comer. You know, and I think about it like, if I'm mindful of that piece of papaya, Piénsalo así, si yo soy mindful de este pedazo de papaya, I give that papaya fulfillment. le estoy dando a esa papaya su plenitud. You know, I mean, it was on a tree for how many months? Estaba en un árbol, quién sabe por cuántos meses, You know, and it tried to take good care of itself, y trataron de cuidarlo, de cuidar de sí mismo. not have insects make problems, ¿what? not have insects make problems. No tener insectitos que le causaran problemas. And then it got to the kitchen, Y luego llegó a la cocina, it offered itself up to the cocinero, the cook. se ofreció a la cocinera, Prepare me beautifully. prepárame bien rica. And then I was on a plate Y luego te la pusieron en un plato. with, yes, I'm gonna give this person wonderful bliss. Sí, le voy a dar a esta persona un gozo maravilloso. And then you ignored it. Y luego le ignoras, Oh, it broke its heart. le rompes el corazón. Okay, anyway, so by enjoying your papaya, think that all of the causes for the papaya get fulfillment. Entonces, al disfrutar de tu papaya, siente que todas las causas de la papaya logran su plenitud. Okay, so we break 5 minutes before dinner. Vamos a terminar 5 minutos antes de